Mi padre me abandonó en Navidad a los 9 años para irse de vacaciones con mi madrastra. Años después volvieron suplicando $30 para mi hermanastra. Pero mi respuesta los dejó sin palabras y destruyó su familia perfecta. Tengo 25 años, trabajo en contabilidad, y lo que pasó con mi familia básicamente me destruyó durante años. Pero también, de cierta forma rara, me salvó. No sé si eso tiene sentido, pero necesito contar esta historia porque todavía hay días en los que me despierto y no puedo creer que todo esto realmente me pasó. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía 9 años, y mi mamá murió. No recuerdo mucho del funeral, la verdad. Lo que sí recuerdo perfectamente es la sensación de vacío en la casa después, como si alguien hubiera apagado todas las luces aunque el sol entrara por las ventanas. Mi papá, Thomas, tenía como 38 años en ese momento, y yo recuerdo que se veía perdido, ya sabes, como si no supiera qué hacer conmigo o consigo mismo. Pasábamos los días en silencio. Comíamos cereal para la cena porque ninguno de los dos sabía cocinar bien. Y la casa siempre estaba desordenada, pero ninguno tenía energía para limpiar. Era triste, pero éramos solo nosotros dos contra el mundo, o al menos así lo sentía yo. Más o menos un año después, mi papá empezó a salir con Rebeca. Al principio no me pareció raro. O sea, yo era una niña y no entendía mucho de esas cosas. Pero me acuerdo que la primera vez que la vi, pensé que se veía muy joven, tipo como si pudiera ser la hermana mayor de mi papá en lugar de su novia. Después me enteré que era como 12 años menor que él, pero en ese momento solo pensaba que era bonita y que mi papá parecía más feliz. Rebeca era toda sonrisas cuando estaba conmigo. Me compraba cositas, me preguntaba por la escuela, y yo, como la niña tonta que era, pensaba que tal vez las cosas iban a mejorar. Mi papá me dijo un día, creo que estábamos comiendo pizza en la sala, que Rebeca iba a ser buena para nosotros, que necesitábamos a alguien que nos ayudara a hacer una familia otra vez. Y yo le creí, porque, ¿qué más iba a hacer? Las cosas se movieron rápido después de eso, tipo, demasiado rápido mirando hacia atrás. Como 6 meses después de conocer a Rebeca, mi papá anunció que ella y su hija Nicole se iban a mudar con nosotros. Nicole tenía 17 años cuando llegó, casi una adulta, y yo apenas tenía 10. Recuerdo el día que llegaron con todas sus cajas, y mi papá me pidió que fuera amable y las ayudara a acomodarse. Nicole ni siquiera me miró ese día. Solo subió directo a su cuarto, que antes era el cuarto de huéspedes, y cerró la puerta. Rebeca me dio un abrazo y me dijo que ahora éramos una familia, y yo quería creerle, en serio que sí. Pero las cosas empezaron a cambiar casi inmediatamente, y cuando digo inmediatamente, digo literalmente la primera semana. Rebeca empezó a hacer listas de quehaceres, y básicamente todas tenían mi nombre. Yo tenía que lavar los platos, limpiar la cocina, aspirar la sala, doblar la ropa, sacar la basura, limpiar los baños, y un montón de cosas más. Al principio pensé que, bueno, tal vez era normal, tal vez todas las familias hacían esto, pero entonces veía a Nicole tirada en el sofá viendo la tele, o en su cuarto en su teléfono, sin hacer absolutamente nada. Y cuando le pregunté a mi papá si Nicole también podía ayudar, él solo dijo que Nicole estaba ocupada con la escuela y sus cosas, y que yo necesitaba aprender responsabilidad. Yo tenía 10 años, ¿me explico? 10. Y ya estaba haciendo más trabajo en la casa que cualquier otra persona. La primera Navidad con ellas fue cuando realmente entendí que algo estaba muy, muy mal. Mi papá anunció que él, Rebeca y Nicole iban a irse de vacaciones a la playa como por una semana. Yo estaba súper emocionada, pensando que obviamente yo también iba. Pero entonces Rebeca dijo, muy casual, que alguien tenía que quedarse a cuidar a Rocky, el perro de Nicole. Un Golden Retriever gigante que Nicole había traído cuando se mudaron y que, por supuesto, yo era la única que lo alimentaba, lo sacaba a pasear y limpiaba. Su desastre porque Nicole no hacía nada de eso. Mi papá me miró y dijo, bueno, mija, tú te puedes quedar, ¿verdad? Ya eres grande. Y yo me quedé ahí parada, con 9 años recién cumplidos porque mi cumpleaños había sido como 2 semanas antes, sin poder creer lo que estaba escuchando. Me dejaron sola. En Navidad. Con un perro. Tenía 9 años, y me dejaron sola en la casa por una semana completa mientras ellos se iban de vacaciones a la playa. Rebeca dejó dinero en la mesa de la cocina para que pidiera pizza, como si eso hiciera que todo estuviera bien, y se fueron. Recuerdo que me senté en las escaleras y lloré durante horas después de que se fueron, con Rocky acostado a mi lado como si supiera que yo necesitaba a alguien. Pasé la Navidad viendo películas sola, comiendo sobras que encontré en el refrigerador, y tratando de no pensar en que mi papá me había dejado como si yo no importara para nada. 2 días después de Navidad,
Mi tía Diana, la hermana de mi mamá, llegó de sorpresa con mi primo Jason. Ella había llamado a la casa para saludarme en Navidad, y yo, como tonta, le había contado que estaba sola. Diana tenía como 45 años, y siempre había sido súper protectora conmigo, especialmente después de que mi mamá murió. Cuando vio que efectivamente estaba sola, su cara se puso roja de la furia. Tipo, nunca la había visto así de enojada. Jason, que tenía como 14 años en ese momento, solo me abrazó y dijo que me iba a quedar con ellos hasta que mi papá regresara, y eso hice. Diana llamó a mi papá y le gritó por teléfono. Le dijo que era un irresponsable, que cómo se le ocurría dejar a una niña de 9 años sola, que mi mamá estaría horrorizada si supiera lo que había hecho. Podía escuchar a mi papá del otro lado tratando de justificarse, diciendo que yo estaba bien, que era solo una semana, que estaba siendo dramática, pero Diana no le compró nada de eso. Me quedé con ella esa semana, y fue la primera vez desde que mi mamá murió, que me sentí como si alguien realmente se preocupara por mí. Jason me dejó ganar en todos los videojuegos que jugamos. Diana me hizo mis comidas favoritas, y por primera vez en meses, no tuve que limpiar nada ni hacer ningún quehacer. Era como estar en un mundo diferente. Cuando mi papá regresó, Diana fue a la casa y tuvo una conversación seria con él. Yo estaba en mi cuarto pero podía escuchar todo. Diana le decía que el trato que me estaba dando no estaba bien, que yo no era una sirvienta, que Nicole tenía 17 años y perfectamente podía hacer sus propios quehaceres. Mi papá solo decía que Diana no entendía, que las cosas eran diferentes ahora, que él estaba tratando de mantener a su nueva esposa feliz. Y ahí fue cuando entendí, incluso a esa edad, que mi papá había decidido que su felicidad con Rebeca era más importante que mi bienestar. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Los años siguieron, y las cosas solo empeoraron. Nicole se graduó de la prepa, entró a la universidad local, porque Rebeca insistió en que se quedara en casa para ahorrar dinero. Y básicamente no hacía nada más que ir a clases de vez en cuando y salir con sus amigos. Mientras tanto, yo seguía siendo la que limpiaba todo, cocinaba cuando Rebeca no tenía ganas, y básicamente mantenía la casa funcionando. A los 12 años ya sabía lavar ropa, planchar, cocinar comidas básicas, y limpiar un baño mejor que cualquier adulto. Y lo más triste es que empecé a pensar que eso era normal, que tal vez así eran todas las familias, y yo era la rara por sentir que algo estaba mal. Jason, que para entonces ya tenía como 17 años, venía a visitarme cuando podía. Él y Diana eran básicamente mi única conexión con algo que se sentía como familia real. Jason me ayudaba con mi tarea a veces, y siempre me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Un día, cuando yo tenía como 13 años, Jason estaba en mi casa ayudándome con un proyecto de ciencias y vio a Nicole tirada en el sofá viendo la tele mientras yo limpiaba la cocina después de la cena. Me preguntó por qué Nicole no ayudaba nunca, y yo solo me encogí de hombros y dije que así eran las cosas. Él me miró con una cara que no puedo describir, tipo entre triste y enojado, pero no dijo nada más ese día. Cuando tenía 14 años, finalmente traté de hablar con mi papá sobre todo esto. Fue un sábado por la mañana, él estaba tomando café en la cocina, y yo acababa de terminar de limpiar después del desayuno. Le dije muy directa, que no me parecía justo que yo hiciera todo el trabajo de la casa mientras Nicole no hacía nada, que me sentía más como una empleada que como su hija. Mi papá suspiró, tipo ese suspiro cansado que hacía cuando no quería lidiar con algo, y me dijo, «La vida no es justa, mija, solo tienes que lidiar con eso, así de simple». No hubo conversación, no hubo intento de entender cómo me sentía, solo un «lidia con eso», y siguió tomando su café como si no hubiera dicho algo que básicamente me destrozó el corazón. Rebeca escuchó parte de esa conversación y entró a la cocina con esa sonrisa falsa que siempre tenía. Me dijo que yo era muy afortunada de tener un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa, que muchos niños tenían que trabajar mucho más que yo, y que debería estar agradecida de que ellos me cuidaran, como si me estuvieran haciendo un favor. Subí a mi cuarto y lloré hasta quedarme dormida, y esa fue más o menos la última vez que traté de hablar con mi papá sobre cómo me sentía. Aprendí que no tenía caso. Las cosas siguieron igual durante años. Yo iba a la escuela, sacaba buenas calificas porque sabía que esa era mi única salida de esa casa, y hacía todo el trabajo que me ponían sin quejarme, porque ya había aprendido que quejarme no servía de nada. Nicole seguía en la universidad, aunque básicamente reprobaba la mitad de sus clases y tuvo que repetir varios semestres. Rebeca siempre tenía una excusa para ella, que los profesores eran injustos, que las clases eran muy difíciles, que Nicole estaba pasando por un momento difícil, pero yo, si alguna vez sacaba menos de A en algo, era porque no me estaba esforzando lo suficiente, según Rebeca. Cuando tenía 16 años,
Jason vino a visitarme, y tuvimos una conversación que básicamente cambió mi perspectiva de todo. Estábamos en mi cuarto, y yo estaba doblando ropa mientras él me contaba sobre su primer año en la universidad. De repente se quedó callado y me dijo, «Hey, ¿puedo preguntarte algo?» Le dije que sí, y él me preguntó si yo pensaba que el trato que recibía en mi casa era normal. Yo me quedé pensando un momento, y le dije que supongo que sí, que cada familia era diferente, y él me miró directo a los ojos y me dijo, «No, esto no es normal, esto está mal, y tú mereces mucho mejor que esto». Me lo dijo tan serio, tan convencido, que algo en mí hizo clic, como si alguien finalmente me hubiera dado permiso para admitir que lo que me estaba pasando no estaba bien. Jason me dijo que cuando cumpliera 18, debería aplicar a universidades lejos de ahí, que buscara becas, que hiciera lo que fuera necesario para salir de esa casa. Me dijo que él y Diana siempre me apoyarían, que yo tenía familia que me quería de verdad. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. Empecé a trabajar súper duro en la escuela, me uní a clubs, hice servicio comunitario, hice todo lo que podía para asegurarme de que podría conseguir una beca para la universidad. Era mi plan de escape, y me aferré a él como si mi vida dependiera de eso, porque básicamente así era. El día que cumplí 18 años fue raro. Mi papá y Rebeca me llevaron a cenar a un restaurante normal, nada especial, y Nicole ni siquiera fue porque tenía planes con sus amigos. Durante la cena, mi papá me preguntó qué iba a hacer después de graduarme de la prepa, y yo le dije, muy tranquila, que había aplicado a varias universidades y que estaba esperando respuestas. Rebeca puso una cara rara y dijo que esperaba que no pensara irme muy lejos, que era mi responsabilidad ayudar con la casa, especialmente ahora que Nicole necesitaba apoyo con la escuela. Yo solo sonreí y no dije nada, pero por dentro estaba pensando que no había forma en el mundo de que me quedara un día más de lo necesario en esa casa. 2 meses después, recibí la carta. Una beca completa para una universidad a como 6 horas de distancia. Cubría todo. Matrícula, hospedaje, comida, libros, todo. Lloré cuando la leí. Lloré de felicidad por primera vez en no sé cuántos años. Le mostré la carta a mi papá, y él se veía, no sé, como orgulloso, pero también un poco triste, tal vez porque sabía que me iba, y que probablemente no iba a volver mucho. Rebeca, por otro lado, se puso furiosa. Dijo que era egoísta de mi parte irme, que quién iba a ayudar con la casa, que Nicole me necesitaba. Nicole me necesitaba. Como si alguna vez ella hubiera hecho algo por mí. Le dije a Rebeca, muy educada pero muy firme, que ya había aceptado la beca y que me iba en agosto. Y eso fue todo. Los meses antes de irme fueron tensos. Rebeca apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para recordarme todo lo que según ella había hecho por mí. Mi papá estaba en algún punto intermedio, tratando de mantener la paz pero sin realmente apoyarme ni defenderme de Rebeca. Nicole seguía siendo Nicole, básicamente invisible para mí en ese punto. Pero yo no me importaba, estaba contando los días hasta poder irme, hasta poder empezar mi vida real. Agosto llegó, y Diana y Jason me ayudaron a mudarme a la universidad. Mi papá dijo que no podía ayudarme porque tenía que trabajar, aunque era un sábado, y Rebeca ni siquiera bajó de su cuarto para despedirse. Nicole estaba durmiendo cuando me fui. Diana me abrazó antes de irse y me dijo que estaba orgullosa de mí, que mi mamá estaría orgullosa de mí, y que siempre podía contar con ella para lo que fuera. Y por primera vez en casi 10 años, me sentí como si alguien realmente me quisiera. La universidad fue increíble. Era duro. No voy a mentir. Las clases eran difíciles, y tenía que trabajar medio tiempo para tener dinero extra. Pero era mía, ya sabes. Mi vida era mía, y yo tomaba mis propias decisiones. No tenía que limpiar el desastre de nadie más. No tenía que escuchar a Rebeca quejarse de tonterías. No tenía que ver a Nicole tirada sin hacer nada mientras yo trabajaba. Era libre, y esa sensación era indescriptible. Mi papá me llamaba de vez en cuando, conversaciones cortas y incómodas donde me preguntaba cómo me iba, y yo le daba respuestas generales. Rebeca nunca me llamó, ni una sola vez. Nicole tampoco. Hasta que un día, durante mi segundo año, me mandó un mensaje súper largo pidiéndome que le escribiera sus ensayos de la universidad. Ni siquiera un «Hola, ¿cómo estás?», solo, directo al punto, pidiendo que hiciera su tarea. Le respondí muy simple: «No, no voy a hacer eso. Deberías hacer tu propia tarea». Me respondió que era una perra, y que siempre había sido egoísta. La bloqueé sin responder nada más. Como 1 hora después de eso, Rebeca me llamó gritando, diciendo que cómo me atrevía a negarle ayuda a Nicole,
que después de todo lo que ellos habían hecho por mí, le dije, muy calmada porque sabía que enojarme no iba a servir de nada, que yo no iba a hacer trampa por Nicole y que ella necesitaba aprender a hacer las cosas por sí misma. Rebeca me dijo que era una desagradecida y colgó. Después mi papá me llamó, no gritando pero sonando muy decepcionado, diciendo que yo podría haber ayudado a Nicole, que las familias se ayudan entre sí, y yo pensé, ¿en serio? ¿Ahora las familias se ayudan entre sí? ¿Dónde estaba esa filosofía cuando yo tenía 9 años y me dejaron sola en Navidad? Pero solo le dije que respetaba su opinión, pero que mi decisión estaba tomada, y colgué. Durante mi tercer año de universidad, mi papá me escribió diciendo que quería reunirse conmigo, que él y Rebeca iban a estar cerca de mi universidad por un asunto, y querían verme. Yo realmente no quería, pero una parte de mí, esa parte estúpida que todavía quería tener alguna conexión con mi papá, aceptó. Nos encontramos en una cafetería cerca del campus un sábado por la tarde. Mi papá se veía mayor. Tenía como 47 años en ese momento, pero se veía más viejo. Y Rebeca se veía igual, con esa cara que siempre tenía como si oliera algo feo. Después de como 5 minutos de conversación incómoda, llegaron al punto. Nicole había dejado la universidad, tenía un montón de deudas de préstamos estudiantiles, y necesitaban ayuda para pagarlas. Me lo dijeron así, directo, como si fuera mi responsabilidad arreglar el desastre de Nicole. Mi papá me dijo que yo tenía beca completa, que no tenía gastos, que seguramente tenía dinero ahorrado de mi trabajo. Rebeca agregó que era lo mínimo que podía hacer después de que ellos me habían criado todos esos años. Me quedé sentada ahí, mirándolos, sin poder creer lo que estaba escuchando. Les dije que no. Simple, directo, no. Mi papá empezó a tratar de convencerme, diciendo que Nicole era técnicamente mi hermana, que las familias se apoyan, y algo en mí explotó. Les dije, mi voz temblando de rabia que no sabía que tenía. Ustedes nunca fueron mi familia, Rebeca. Tú me trataste como tu sirvienta personal desde que tenías 10 años, me dejaste sola en Navidad cuando tenía 9. Nunca me defendiste, papá, solo dejaste que esto pasara, y ahora vienen a pedirme dinero para arreglar el desastre de Nicole, una persona que nunca hizo nada por mí, que nunca me trató con respeto, y esperan que yo solo diga que sí. Les dije todo lo que había guardado por años, cada vez que me sentí ignorada, cada vez que lloré en mi cuarto, cada vez que me preguntaba por qué mi papá no me protegía. Y cuando terminé, me levanté y me fui, dejándolos sentados ahí en la cafetería. Mi papá me llamó como 20 veces esa noche. Dejó mensajes de voz diciendo que necesitábamos hablar, que yo estaba siendo injusta, que había malinterpretado todo. No le contesté ni una llamada. Como 2 semanas después me mandó un mensaje de texto muy largo, explicando que Nicole había dejado la universidad y tenía como $30,000 en deudas, que Rebeca estaba devastada, que él no sabía qué hacer. Me pedía que por favor reconsiderara ayudarlos, que él siempre había tratado de hacer lo mejor por mí. Le respondí un solo mensaje. Te deseo lo mejor, papá, pero no puedo ayudarte con esto, cuídate. Y esa fue básicamente la última vez que hablé con él. Jason me llamó después de enterarse de todo esto. Diana le había contado porque mi papá había tenido la audacia de llamarla pidiendo que me convenciera de ayudar. Jason me dijo que había hecho lo correcto, que no les debía nada, que él estaba orgulloso de mí por finalmente pararme por mí misma. Diana me mandó un mensaje largo diciéndome lo mismo, que mi mamá estaría orgullosa, que yo había sido más fuerte de lo que cualquier niño debería tener que ser. Me gradué con honores hace como 6 meses, conseguí un trabajo bueno en una firma de contabilidad, tengo mi propio departamento pequeño, y la verdad es que estoy bien. No es perfecto. Todavía hay días en los que me enojo pensando en todo lo que pasé, días en los que me pregunto cómo mi papá pudo dejar que me trataran así. Pero también hay días en los que me siento orgullosa de mí misma por haber salido de todo eso, por haberme construido una vida que es mía. Mi papá me escribió el mes pasado, un mensaje corto diciendo que me extrañaba. No le respondí. No sé si algún día voy a querer tener una relación con él otra vez, honestamente, no lo sé. Parte de mí todavía lo extraña. Extraña al papá que era antes de que Rebeca llegara, pero ese papá ya no existe, o tal vez nunca existió realmente. Diana y Jason siguen siendo mi familia, los únicos que realmente importan. Vi a Diana la semana pasada, cenamos juntas, y me contó que Rebeca y mi papá siguen juntos, que Nicole vive con ellos todavía, trabajando medio tiempo en no sé dónde. No pregunté más detalles porque honestamente no me importa. Supongo que la lección de todo esto, si es que hay alguna, es que la familia no siempre es la gente con la que compartes sangre. A veces tu familia es la gente que decide estar ahí para ti, que te defiende,
que te hace sentir como si importaras. Y yo encontré eso en Diana y Jason, en los amigos que hice en la universidad, en la vida que me construí yo sola, y eso es suficiente.